Hola a todos, bienvenidos. Gracias por venir a esta presentación. Mi nombre es Bárbara Vidal y soy abogada de la Iniciativa contra la Trata de Personas en Santuario para Familias. Santuario para Familias es una organización que se encuentra en Nueva York y cuya misión es representar a sobrevivientes de violencia doméstica, de trata de personas y de otras formas de violencia de género. Esto quiere decir que representamos a todos quienes han sufrido violencia por razón de su género. En Santuario contamos con un completo abanico de servicios para nuestros clientes, tales como albergues, terapia psicológica para adultos y niños, representación legal en asuntos de derecho de familia, como órdenes de protección, custodia, patria potestad, divorcios, en asuntos penales, como durante la investigación criminal cuando nuestros clientes son testigos, y en asuntos de inmigración. Santuario también tiene servicios de empoderamiento económico y programas diseñados para que nuestros clientes puedan acceder a trabajos con mejores salarios. Santuario es una organización sin fines de lucro, lo que significa que todos nuestros servicios son gratuitos. Además, colaboramos con otros proveedores gratuitos localizados en Nueva York para poder asegurar que nuestros clientes reciban servicios cuando por razones de capacidad nosotros mismos no podemos prestar esos servicios. En los últimos 5 años, Santuario ha representado a más de 2.000 sobrevivientes de la trata de personas. Hoy voy a compartir información con ustedes basada en mi experiencia y en la de mi equipo trabajando con sobrevivientes de la trata de personas. Identificar una situación de trata de personas es algo complejo, sobre todo cuando es algo que te está pasando a ti. La experiencia de la experiencia de trata de personas se entrelaza con otras situaciones que hace que a veces no sea tan evidente que lo que está pasando es trata. El objetivo de esta presentación es poder explicar en términos simples qué es la trata de personas, reconocer algunos patrones o esquemas que hemos identificado que ocurren en Nueva York y conocer cuáles son las protecciones legales que existen si tú o una persona que conoces es víctima de la trata de personas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, esa. Quiero tomarme un momento para advertir que los temas que vamos a tocar hoy y algunos ejemplos que compartiré pueden ser difíciles de escuchar y gatillar sensaciones incómodas. Por favor, siéntanse con toda confianza de tomarse un descanso o salirse del Zoom en cualquier momento si se sienten incómodos. Lo más importante es su salud mental. Yo no me voy a ofender si se van. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas es una de las industrias criminales que genera más dinero en el mundo, después del tráfico de drogas y del tráfico de armas. De acuerdo a reportes de la Oficina de Crimen y Drogas de la ONU, la trata de personas genera alrededor de 32 billones de dólares al año. Estos mismos reportes señalan que las más afectadas son las mujeres. Se estima que de cada 10 víctimas, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas o adolescentes, y que en la mayoría de los casos se trata de explotación sexual. Cuando se habla de trata de personas, normalmente lo asociamos a imágenes muy gráficas de violencia, ya que así es como lo retratan los medios de comunicación. Por ejemplo, muchos creen que una víctima de la trata es solo aquella que ha sido secuestrada o a la que lo obligan a través de golpes, o un migrante indocumentado que lo cruzaron por la frontera contra su voluntad. Pero en realidad, la trata de personas no es una situación tan blanco y negro. Siguiente diapositiva, por favor. La trata de personas tiene que ver con el control y la presión que se ejerce sobre otra persona para que ejecute un acto sexual u otro tipo de trabajo, habiendo un aprovechamiento de ese acto no consensual. Es decir, que el acto realizado es para el beneficio de otro y no para la persona que está realizando este acto. Entonces, no es necesario que se cruce ninguna frontera. Puede ocurrirle a alguien que nació en Nueva York, que nunca ha salido de Nueva York y que es traficado en Nueva York. Cualquier persona puede ser víctima de la trata. Adultos, niños, hombres, mujeres, personas transgéneros, no binarias, migrantes y también ciudadanos de Estados Unidos. La clave para identificar la trata es analizar el tipo de presión que ejerce el tratante para que su víctima realice el acto comercial, ya sea sexual o laboral. Por supuesto que existen casos de trata en que el tratante golpea a una persona para obligarla a realizar servicios sexuales, por ejemplo. Pero también existen formas más sutiles de presión. Por ejemplo, un tratante puede presionar a su víctima a través de manipulación emocional, amenazándolos con hacerlos deportar,
quitándoles el pasaporte u otros documentos de identificación, creando una deuda que nunca se puede pagar. Ninguna de estas situaciones involucra violencia física o un secuestro, pero todas estas pueden ser situaciones indicativas de la trata. La ley clasifica la trata de personas en dos categorías: trata sexual y trata laboral. En el año 2000, Estados Unidos aprobó una ley que se llama TVAP, por sus siglas en inglés, que se puede traducir como Ley de Protección para Víctimas de la Trata. Durante esta presentación hablaré de la definición que establece esa ley. La trata laboral es cuando a través de fuerza, fraude o coerción a una persona la inducen a realizar un trabajo o realizar un servicio que alcanza el punto de esclavitud involuntaria, trabajo para cubrir una deuda o servitud involuntaria. La clave aquí es que el tratante le hace creer a la víctima que tiene que realizar un trabajo o servicio, o de lo contrario sufrirá graves consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas pueden ser financieras, como no poder pagar una deuda, legales, como que te denuncien y te deporten, o consecuencias físicas, como golpizas o incluso la muerte. La trata sexual es cuando a través de la fuerza, fraude o coerción a una persona la inducen a realizar un acto sexual comercial. El acto sexual comercial ocurre cuando hay algo de valor que se intercambia por el servicio sexual. A veces es algo de dinero, pero también puede ser un lugar donde dormir o comida. En algunos minutos les hablaré de las tácticas que utilizan los tratantes, que van desde la violencia física hasta el engaño y la manipulación emocional, hasta las amenazas financieras y hacer que te deporten. Es importante tener en cuenta que cuando la víctima es menor de 18 años, no es necesario acreditar que existió fuerza, fraude o coerción. Siempre que un menor de edad es inducido a realizar un acto sexual, se considera trata. La palabra coerción es un término legal que a veces como que se pierde, y la coerción es la presión que se ejerce sobre alguien para forzar su voluntad o conducta. Y esta presión no tiene que ser física, puede ser emocional. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva tengo la rueda de poder y control, que aquí se ven algunos tipos de tácticas que usan los tratantes para convencer a sus víctimas o para hacerlas realizar estos actos. Es importante mencionar que cualquier persona puede ser víctima de la trata y que ninguna experiencia es idéntica a la otra. Incluso situaciones que pueden parecer inofensivas a primera vista pueden transformarse en trata de personas. Les voy a dar algunos ejemplos hoy día. Estos son casos ficticios, para que se entienda un poco más, para que podamos aterrizar un poco en lo que les está hablando. Les voy a dar el ejemplo de Mandy. Mandy es una mujer ciudadana china de 25 años. En China, la mamá de Mandy tiene una deuda de más de $10.000. La madre presiona a su hija para que se vaya a Estados Unidos a trabajar y la ayuda a pagar esa deuda. En Estados Unidos, Mandy llega a Estados Unidos con una visa de turista. Mandy conoce a Jason a través de amigos en común y empiezan a hablar por chat. Jason, que es un ciudadano norteamericano, le dice a Mandy que la ama, que la quiere cuidar, que quiere empezar una familia con ella. Jason convence a Mandy para que trabaje en un centro de masajes. Y, y resulta que una vez que Mandy llega a este centro de masajes, se da cuenta que se espera que ella, después de los masajes, también realice servicio sexual. Jason lleva y recoge a Mandy del trabajo, y un par de semanas después Jason ya le empieza a pedir dinero prestado a Mandy, también le empieza a robar de su cartera, y cuando Mandy se niega a seguir dándole dinero, Jason le da una paliza. Los clientes del centro de masaje acosan sexualmente a Mandy y la amenazan y la han tratado de violar. Los jefes en el centro de masaje le dicen que esto es normal y que se empieza a acostumbrar. Jason le dice a Mandy que se acuerde que está ganando mucho dinero todos los días, así que no puede dejar de trabajar. En cierto punto, Mandy es arrestada por prostitución y por realizar masajes sin la licencia correspondiente. Jason, su novio, le dice que no deje su trabajo y cada vez que Mandy le dice que quiere parar, Jason le da una paliza. Mandy piensa acerca de llamar a la policía, pero Jason le dice que como no es ciudadana norteamericana y no tiene papeles, la van a deportar. Mandy tiene miedo por su hija y no puede volver a China, donde tiene esta tremenda deuda por cumplir. Así que Mandy no llama a la policía. ¿Cuáles son las dinámicas de poder y control que podemos identificar aquí? Jason controla los movimientos de Mandy, la lleva y la recoge del trabajo,
al mismo tiempo la obliga a asistir. Jason le pega a Mandy cuando Mandy dice que no quiere seguir haciendo este trabajo. Jason amenaza a Mandy con deportarla. Y los jefes del centro de masaje ejercen presión psicológica cuando le dicen a Mandy que los abusos de los clientes son normales y que se tiene que acostumbrar. Esta es una situación de trata. Ahora hablemos del caso de Lisa. Lisa es una ciudadana mexicana, sobreviviente de la trata sexual y laboral. Cuando era menor de edad y estaba en México, a Lisa, una familia mexicana que tiene como negocio familiar la trata de personas, la manipuló para que contrajera una deuda con ellos. Por aproximadamente 20 años, Lisa ha estado bajo el control de esta familia. Los tratantes primero la convencieron de que tomara dinero prestado de ellos y después la obligaron a trabajar para pagar esa deuda. Primero le hicieron trabajar en restaurantes como empleada doméstica y luego en prostitución. Primero le hicieron trabajar en México, pero después la cruzaron ilegalmente a Estados Unidos, donde también la obligaron a trabajar. Ahora la deuda era mayor porque había que sumar lo que se le pagó al coyote para cruzarlo. Nunca le dijeron cuál era el monto exacto de la deuda y el abuso que iba sufriendo iba progresando desde trabajo por deuda a servitud involuntaria hasta llegar a la trata sexual. Entonces, aquí la dinámica de poder y control que vemos es que los tratantes se aprovecharon de Lisa cuando era menor de edad y estaba viviendo en la calle. Los tratantes le hicieron creer que aceptar la deuda que le proponían era la única opción que Lisa tenía para salir de su situación de calle y para poder trabajar. Los tratantes en algún punto se llevaron a Lisa a vivir con ellos, porque como Lisa no tenía un lugar donde quedarse, primero la reciben como si ellos la estuvieran salvando de su situación de calle. Una vez que la tenían en la casa, abusaron sexualmente de ella en reiteradas oportunidades. Los tratantes amenazaron a Lisa diciéndole que si no seguía trabajando para pagar la deuda, la iban a matar. Los tratantes nunca le dijeron a Lisa el monto exacto de la deuda, entonces Lisa nunca pudo hacer tampoco un plan de pago, digamos. Cada vez que Lisa preguntaba de cuánto era la deuda, le respondían con amenazas de muerte y golpes. Ahora les cuento del caso de Chelsea. Chelsea es una ciudadana norteamericana de 17 años. Ella llega a Estados Unidos cuando tenía 5 años y obtiene la nacionalidad norteamericana. Chelsea conoció a su tratante a través de una compañera en la escuela. El tratante era un poco mayor que ella y en ese entonces estaba de novio con su compañera, pero luego empezó a interesarse por Chelsea. El tratante invitó a salir a Chelsea varias veces. Se comportaba como un caballero, le pagaba por la cena, le compraba regalos. El tratante le empezó a pedir a Chelsea progresivamente que hiciera algunas cosas por él, como robar un par de productos en la farmacia, cosas chicas así. En algún momento, el tratante le dice a Chelsea que se van a ir de vacaciones a California. California era un lugar que Chelsea soñaba con visitar, pero en realidad, una vez que salen del estado, el tratante empieza a llevar a Chelsea a distintos hoteles en varios estados, la droga y le manda hombres a la habitación para que tengan sexo con ella. Cuando Chelsea se niega, estos hombres la violan. Aquí quiero hacer una nota. Como Chelsea es menor de 18 años, no es necesario que probemos que hubo fuerza, fraude y coerción. Sin duda estos elementos están presentes, pero la ley no requiere que yo lo demuestre así como tengo que demostrarlo con las víctimas adultas. Aquí vemos un caso de manipulación emocional y una relación tóxica en que el tratante se acerca a Chelsea pretendiendo que es su novio y usa ese lazo de amor para manipularla y obligarla a hacer cosas que ella no habría hecho si no fuera porque el novio la impulsa, como robar en la farmacia o tener sexo con extraños en estos hoteles. Además, el presunto novio saca a Chelsea de su zona de seguridad, se la lleva fuera del estado, donde ella no tiene control del lugar en el que está y además la obliga a consumir drogas para, para incluso hacerla disasociar más de la situación que está viviendo. Eh, Finalmente les voy a hablar del caso de Helen. Helen es una mujer de nacionalidad china de 49 años. Helen vino a Estados Unidos y vino con una visa de turista y se quedó en Estados Unidos para poder pagar deudas que se mantenían en su país. O sea, la prioridad de Helen era poder enviar dinero a su país.
Le costó mucho encontrar trabajo y solo conseguía cosas part-time y mal pagadas, hasta que encontró un aviso de masajista en un periódico chino. Esto escrito en chino. La oferta de trabajo mencionaba un salario alto, así que Helen va al punto de encuentro con su supuesto empleador y allá la suben a un auto y se la llevan para otro estado. La llevan a un hotel y le dicen que recibirá a sus clientes de masaje desde ese cuarto de hotel. Por razones de seguridad, el supuesto empleador toma sus documentos y su billetera con el dinero que Helen tenía. El primer cliente que llegó a la habitación trató de tener relaciones sexuales con Helen, pero ella se negó. Cuando Helen informa a los supuestos empleadores de esta situación, ellos le dicen que tenía que entregar los servicios sexuales que le pidan porque les tenía que pagar a ellos por el traslado a este hotel y además por la pieza de hotel. También les dicen, nosotros pusimos un aviso en el diario por ti, así que esos costos se tienen que pagar, vas a tener que hacer lo que sea necesario para conseguirnos ese dinero. Entonces, Helen no le queda otra que aceptar esta situación. Los tratantes llevan a Helen a otros moteles y les dicen más encima que todas las mujeres migrantes en Estados Unidos hacen este tipo de trabajos y que no le queda más opción que continuar. 2 semanas más tarde, los tratantes le dicen a Helen que se pueden ir y le dan $20. Pero Helen no tiene a dónde ir, no sabe dónde está y con $20 no puede llegar a ninguna parte. En este caso, no hay una violencia directa de los tratantes. Los tratantes dejan que los clientes hagan el trabajo sucio. Son ellos los que abusan sexualmente de Helen. Los tratantes además confiscaron el dinero que Helen tenía y se la llevaron fuera del Estado para que no pudiera escaparse. Hay una manipulación psicológica también cuando le dicen que por su situación de migrante este es el único trabajo al que puede acceder. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora que ya les conté qué es la trata y cuáles son situaciones de trata, les quiero contar qué tipo de ayuda existe para los sobrevivientes. Tenemos ayuda en el tema de migración, porque en Estados Unidos los sobrevivientes de la trata pueden optar a distintos tipos de visa o estatus migratorio dependiendo de los hechos específicos de su experiencia de trata. Existe la visa T, que es la visa especial para la trata de personas, y es para las personas que han sufrido una experiencia de trata adentro de Estados Unidos. Le hablaré de esta visa con más detalles en algunos momentos. Existe también la visa U. Esta visa está disponible para personas que han sido víctimas de una lista específica de delitos que se cometieron en contra de ellos en Estados Unidos, adentro de Estados Unidos, y que colaboran con la policía o la fiscalía para detectar, investigar o llevar a juicio esta actividad criminal. Existe también VAWA para las víctimas de violencia doméstica que están casadas con su agresor, cuando su agresor es un ciudadano norteamericano o tiene una green card o tarjeta verde. Además, existe el asilo, que es para personas que han sufrido persecución en su país de origen o que tienen un miedo real y fundado de que sufrirán persecución en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo como ser homosexual, por ejemplo, o por expresar una opinión política. Esto se los comento porque a veces, por ejemplo, digamos que alguien sufrió una experiencia de trata en su país de origen, pero no en Estados Unidos. Entonces esa persona no va a poder acceder a una visa T. Pero ahí es donde los abogados nos ponemos creativos y vemos en qué otro tipo de estatus migratorio podemos ayudar a estas personas. Por eso es que les hablaba de la visa T, de la visa U, del VAWA y del asilo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora metámonos de lleno en lo que es la visa T, la visa para las sobrevivientes de la trata. ¿Quién puede optar a esta visa? Se requiere que la persona sea una víctima de la trata, ya sea sexual o laboral, que a lo menos un episodio de la trata haya ocurrido adentro de Estados Unidos. Se requiere denunciar este delito a las autoridades, es decir, y a las autoridades puede ser a la policía, puede ser a detectives, puede ser a un fiscal, pero tiene que haber algún tipo, la idea de esta visa es que se puedan identificar que está ocurriendo la trata. Entonces, un requisito importante es denunciar a las autoridades. Existe una excepción para los menores de 18 años y para quien presente prueba de un trauma severo que la incapacite para colaborar con la policía. Es decir, alguien que está tan traumatizado con esta experiencia que no puede hablar
hablar de ello. Además, se requiere que esta persona sufriría un perjuicio extremo si fuera deportado a su país de origen. ¿Cuáles son los beneficios de postular a esta visa? Con esta visa, la persona va a conseguir una autorización para trabajar, y con trabajar se abre un mundo de puertas hacia la estabilidad. Además, esta visa autoriza a la persona para residir en Estados Unidos por 4 años, con la posibilidad de luego postular a una residencia permanente o green card, y luego, cumplidos ciertos plazos, postular a la ciudadanía norteamericana. Es decir, que una persona indocumentada podría llegar a ser ciudadano norteamericano a través de esta visa T. Esta visa T también permite la reunificación familiar. El sobreviviente de la trata puede solicitar una visa para ciertos miembros de su familia que se encuentren ya en Estados Unidos o en el país de origen. Por ejemplo, un cliente podría postular para que su hijo, que se quedó en el país de origen, venga a Estados Unidos, y así la familia se reúna. Además, esta visa da acceso a beneficios sociales que están disponibles para ciudadanos norteamericanos, tales como seguridad social, cupones de comida y salud. Preparar este tipo de visa toma entre 6 meses y un año, dependiendo de la complejidad del caso particular. Ese es un trabajo que se hace entre el abogado y el cliente directamente. Y aquí les puse una foto del formulario de la visa T, porque esa es una parte que hace el abogado, que es de llenar estos formularios, y son muchos formularios. Entonces, uno de los elementos es también completar esos formularios, y eso toma tiempo. Una vez que se presenta esta solicitud de visa, las autoridades de migración se demoran aproximadamente 16 meses en tomar una decisión, es decir, un año y medio desde que se presenta la solicitud de visa. Además de los beneficios migratorios, existen otros beneficios públicos que se otorgan a los sobrevivientes de la trata. O sea que, porque yo tengo clientes que son ciudadanos norteamericanos también, y claramente con ellos no postulamos a cosas de migración, pero sí podemos postular a beneficios públicos que se otorgan para asegurar su seguridad, protección y necesidades básicas. Entonces, cuando una persona es identificada como sobreviviente de la trata y recibe una certificación como sobreviviente, pueden optar a albergues, alimentación, apoyo monetario, ayuda para encontrar trabajo, cursos para aprender inglés, servicios de salud, incluyendo terapias psicológicas. El estado de Nueva York tiene su propio programa de ayuda a sobrevivientes, que está disponible tanto para ciudadanos norteamericanos como para personas indocumentadas, y se llama OTVA por su sigla en inglés. Siguiente diapositiva, por favor. Además de los servicios legales de migración y de estos beneficios públicos que tramitamos para nuestros clientes, en Santuario también representamos a nuestros clientes cuando quieren denunciar los delitos cometidos en su contra. Esta es mi área de especialización, y la semana que viene vamos a hacer una presentación dedicada exclusivamente a la intersección que existe entre los sobrevivientes de la trata y su relación con el sistema de justicia penal. Sin embargo, hoy les voy a adelantar algunos aspectos. Primero, hablaré de la cooperación que prestan las víctimas de la trata ante las autoridades. Y luego les contaré de un tipo de presentación que se hace ante un fiscal y un juez para que una persona que ha sido condenada por delitos cometidos cuando estaban bajo el control de su tratante, se le borren estos antecedentes penales de su hoja de vida. Entonces, primero, la cooperación de víctima-testigo. Esto ocurre cuando la víctima le cuenta a las autoridades, ya sea la policía, un detective o un fiscal, sobre él o los delitos que han sido cometidos en su contra. La cooperación se realiza en una o varias entrevistas, primero en una etapa investigativa y más adelante, si hay antecedentes suficientes, en un proceso judicial. Nuestros clientes utilizan nuestros servicios cuando quieren comenzar con un proceso de denuncia, pero también cuando el proceso de denuncia ya ha comenzado y ya se encuentran cooperando con las autoridades. El proceso funciona más o menos así, se divide en 3 partes. Primero, el abogado de santuario conversa con el cliente para conocer cuáles son sus motivaciones y objetivos que lo llevan a realizar esta denuncia. Esto es importante porque el abogado de santuario estará representando exclusivamente los intereses de la víctima. El abogado de santuario no representa al gobierno ni a la policía, solo a la víctima. Los clientes tienen variadas motivaciones a la hora de querer denunciar. Por ejemplo, algunos pueden querer protección de parte de las autoridades,
otros pueden querer evitar que el agresor le haga esto mismo a otra persona, otros porque es un requisito de aplicación para la visa, otros para recibir dinero de parte del agresor. Hay algunos tribunales que son capaces de solicitar que se les otorgue la cantidad de dinero que el tratante tomó de las víctimas, por ejemplo. Y también muchas veces por el efecto de sanador que tiene contarle a un juez o a una autoridad las injusticias que se vivían. Segundo, el abogado de santuario toma la decisión de a dónde hacer la denuncia. Puede ser a la policía local, como en YPD, o a la policía federal, como el FBI o Homeland Security. Puede ser en la fiscalía, a un fiscal local, como el fiscal de Brooklyn, o puede ser a la fiscalía federal, como sería el US Attorney. Esta es una decisión compleja que se toma en base a las motivaciones personales de cada cliente. O sea, yo voy a decidir a quién le denuncio dependiendo en cuál es el objetivo de mi cliente. Si quiere, por ejemplo, solo por beneficios migratorios, normalmente voy a ir a Homeland Security o, o si, dependiendo también dónde ocurrió el delito, ese tipo de cosas. Tercero, el abogado de santuario contacta a la autoridad adecuada y acompaña al cliente a todas las reuniones con las autoridades. El abogado de santuario representa al cliente en estas reuniones para asegurarse que los derechos del cliente sean respetados, que las preguntas no sean innecesariamente invasivas y que los objetivos personales del cliente sean oídos y que se sientan apoyados en un ambiente que suele ser abrumador y que puede revivir memorias dolorosas. Además de esto, la participación del abogado de santuario aquí es también beneficioso para las autoridades, porque significa que hay un profesional especializado que ya cuenta con una relación de confianza al cliente y puede navegar entre estas dos partes, que a veces tienen, por la naturaleza de estas entrevistas, a la policía y a las autoridades les tocan hacer preguntas difíciles y a través del abogado de la víctima se neutraliza un poco eh, esta, esta dinámica. Otra área del derecho en la que participamos es en lo que se llama vacatur. Esto es un mecanismo que tienen los sobrevivientes de la trata para eliminar de su hoja de vida condenas que tengan por delitos que hubiesen cometido cuando estaban bajo el control de sus tratantes. En la sesión de la otra semana les contaré más cuáles son los mecanismos específicos para hacer esto y cómo funciona. Siguiente diapositiva, por favor. Para terminar mi presentación, les quiero hablar de qué hacer si sospechan que una persona que conocen es víctima de la trata. Lo primero es nunca intervenir solo, porque esto puede ponerte en peligro a ti y también a la víctima. Si tienes acceso directo a la persona que tú sospechas que puede ser víctima de la trata y puedes hablar en privado con ella, es importante cuidar el tono de la conversación y evitar que la persona se sienta juzgada por ti. Hay muchas barreras que impiden a una persona salirse de una situación de trata, como amenazas de violencia hacia esa persona o a su familia, amenazas de deportación, pero incluso también lealtad y amor hacia el tratante. Como hablamos en algunos de los ejemplos, los tratantes a veces se acercan a las víctimas prometiéndoles una relación romántica, una vida juntos, y eso hace que a veces a la persona que está viviendo esta experiencia le cuesta entender que está siendo explotada, porque lo ve lo ve como un ser, lo ve como parte de la relación de pareja. Entonces es importante que cuando tú estás hablando con una persona que sospechas es víctima de la trata, no la juzgues, sino que simplemente escuches. Es importante que este acercamiento sea cuidadoso y con empatía, poniéndose en el lugar del otro y, y no asumiendo nada. Pregúntenle directamente a la persona cómo puedo apoyarte, cómo puedo hacerlo logísticamente, porque salirse de estas situaciones no es algo que pase de un momento a otro. Entonces, por eso estas conversaciones son importantes, hablar de un plan de seguridad. Por ejemplo, cuando la persona está lista para escaparse o encuentra una ventana para escaparse, ¿qué hace cuando está allá afuera? Probablemente no va a tener un teléfono, entonces
eh, por ejemplo, dile a esta persona que se memorice un número de teléfono, cosa que si en algún momento tiene la posibilidad de hacer una llamada, eh, la haga en ese sentido. Siguiente diapositiva, por favor. Si alguien aquí ha vivido una experiencia de trata o tiene dudas y quisiera hablar conmigo o otro abogado de mi equipo, tenemos una línea de ayuda en la que pueden dejar mensajes de manera confidencial. El número de teléfono es 347-704-4500, que es el que está ahí en amarillo. Además tenemos una cuenta de correo electrónico donde nos pueden escribir. Y también pueden llamar a la línea de ayuda nacional, que es el 888-373-7888, o enviar un mensaje de texto al 233733.